Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy analizaremos Cobas Selección Fondo de Inversión. Primero empezaremos con un análisis cualitativo donde analizaremos la filosofía de inversión y al gestor. Después pasaremos a un análisis cuantitativo donde analizaremos el rendimiento histórico del fondo, las estadísticas y las comisiones. Finalmente daremos las conclusiones y, para los inversores interesados, cómo invertir en este fondo. Cova Selección es un fondo de autor con alta vinculación al gestor don Francisco García Paramés, gestionado a través de Cobas Asset Management, el cual es su gestor. El objetivo de la gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado. Vale, la filosofía de inversión en valor consiste en hacer un análisis fundamental de las empresas tradicional, que es hacer un descuento de flujos de caja, ¿vale? Y esto consiste en analizar las líneas de ingresos, de gastos de las empresas y calcular a futuro cuánto dinero van a ingresar, cuánto dinero se van a gastar y cuánto dinero va a acabar generando ese negocio descontado a valor presente, dado el riesgo de ese negocio. Y eso te da el valor intrínseco de un negocio. El valor intrínseco de un negocio luego se compara al valor de mercado y si es superior es cuando Cobas o Paramés en este caso compra ese valor, ¿no? Porque ve un potencial de revalorización. Este fondo es un fondo de renta variable, ¿vale? Invierte únicamente en renta variable global, tengo entendido, ¿no? Como pone aquí. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de mercados de la OECD y hasta un 40% de la exposición total en emisores de mercados de países emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que Cobas no tiene ningún tipo de restricción a invertir en cualquier sector ni en cualquier tipo de empresa, ya sea grande o pequeña. Esto tiene ventajas de que puede invertir en cualquier oportunidad que haya en el mercado, pero si invierte en empresas muy pequeñas puede haber un riesgo pequeño de liquidez, porque a pesar de que cotizan en el mercado continuo, no hay compradores y vendedores en tanta abundancia como lo puede haber en una empresa de mayor capitalización. Y luego Cobas también tiene un riesgo este fondo, Cobas Selección, tiene un riesgo de divisa que puede ser del 0 al 100%. Y esto quiere decir que compra valores que cotizan en otras divisas y tienen ingresos en otras divisas. Y esta divisa, su valor puede fluctuar frente al euro. Y esto puede afectar positivamente o negativamente al fondo. Ahora pasaremos a analizar al gestor, ¿vale? Gestor es Paramés, tiene 30 años de experiencia gestionando carteras. Estudió económicas y tiene un máster en Business Administration de la Universidad IES. Y luego en su web pone que es autodidacta. Y su estilo de gestión se basa en la aplicación estricta de los principios de la Escuela de Inversión en Valor, que son los mismos principios que aplica Graham, Buffett y Peter Lynch, que son inversores americanos muy reconocidos, ¿no? Por su rendimiento y forma de invertir. Luego, un punto muy importante para mí es que el gestor esté alineado, ¿no? Para mes invierte el 100% de sus ahorros y los de su familia en el fondo, ¿vale? Como pone en su web. Y por último, también muy importante, los informes al inversor. Para mes realiza, bueno, su gestora Cobas Asset Management realiza informes trimestrales, podcasts, newsletters mensuales y una conferencia anual de inversores. Rendimiento histórico. Cobas Asset Management tiene una volatilidad histórica desde 2016, que fue cuando empezó a cotizar este fondo, del 33%, ¿no? Y entonces lo que he hecho es filtrar fondos con una volatilidad superior para que tengan relevancia, ya que al final tenemos que compararlo con fondos que tengan un perfil similar de riesgo. En este caso hay 21 fondos en España con una volatilidad superior al 33%, ¿vale? Y como podemos ver, Cobas, en comparación al resto, pues no lo hace tan bien como otros fondos, ¿no? Está más o menos por la mitad.
Y aquí pasamos a ver que desde el que se fundó este fondo, ¿no? Está en el top 10 de fondos de más de un 33% de volatilidad, pero estaría en el top 3 más bajo, ¿vale? Siendo Masina Inversión el que más retorno ha tenido durante este periodo, como se puede apreciar aquí. Cobas llegó a ser, nunca ha sido de los mejores, ¿vale? Siendo el peor en el COVID, habiendo perdido, pues, bajó de un 100 a un 50 desde de finales del 2016 al 2020 y luego se ha ido recuperando poco a poco, pero aún no ha recuperado. Pues es posible que haya inversores que sigan perdiendo dinero si compraron aquí con Cobas después de todos estos años, ¿no? Rendimiento histórico. De la manera que yo analizo el rendimiento histórico es rolling, ¿no? Porque en vez de sacar el rendimiento del punto A al punto B, ¿vale? Que esto te da un número, por ejemplo, 8%. Lo que yo hago es decir, vale, si un inversor invirtiera cualquier día del año, ¿cuál sería su retorno a un año vista? ¿Vale? Que eso es lo que representa este gráfico de aquí. Por ejemplo, una persona que invirtió en Cobas en el 2018, ¿vale? Pues tuvo un rendimiento del menos 30% más o menos a un año vista. O una persona que invirtió en el 2019, a final del 2018, pues tuvo un rendimiento del 10%, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces vemos este gráfico de aquí y decimos, es que este fondo solo pierde dinero. No, hay periodos en los que este fondo gana dinero. Siempre es muy importante el momento en el que compras, ¿vale? Por ejemplo, una persona que compró en el COVID ha generado un 100% de retorno en este fondo, ¿vale? Y luego pasamos a la parte del riesgo, ¿no? La volatilidad de estos retornos, ¿vale? Porque aquí claramente vemos que hay una dispersión muy grande entre lo que gana un inversor que invirtió en el COVID que lo que gana un inversor que invirtió a principios del 2019, ¿vale? Y eso es lo que mide este gráfico de aquí, que es el riesgo, la volatilidad, que al final un inversor cuando invierte en un fondo lo que quiere es a ciencia cierta saber más o menos lo que va a ganar. Y cuanta más volatilidad hay, más incertidumbre hay de lo que va a ganar este inversor. Y en este caso, la volatilidad de este fondo es muy alta, estando entre el 5 y el 45%. Ahora pasamos a las estadísticas, ¿vale? Hay estadísticas de retorno, como son estas, y luego estadísticas de retorno ajustado al riesgo, como pueden ser estas, ¿vale? Y aquí las comparamos contra el resto de fondos en España en términos percentiles. ¿Qué quiere decir percentil? Pues en comparación, por ejemplo, el retorno de 0,01% anual de media tiene un percentil 0,44 en comparación al resto de fondos de España. Esto quiere decir que hay un 56% de fondos que lo hacen mejor, o sea, que tienen un retorno mayor al de Cobas, ¿vale? Eso quiere decir que Cobas está en el 44% de fondos en términos de retorno, ¿vale? Estos retornos siguen básicamente este gráfico, ¿no? Es rolling también. Esto quiere decir que de media un inversor que invierte cualquier día en este fondo tiene este retorno anual desde esta fecha. Luego lo que os decía, la desviación, pues hay una desviación del 33, o sea que esto casi que no te dice nada. Este retorno casi que no es significativo, ¿no? Porque un inversor invirtiendo un día cualquiera puede tener entre un 33% de retorno positivo o un menos 33, ¿vale? Al final esta media no es muy significativa porque es muy poco probable que tú acabes teniendo ese retorno. Vas a estar entre un más 33 y un menos 33. Y lo que mide esta solo es el retorno a la baja, que en este caso es un 16%, ¿vale? Y si comparamos el retorno que nos da este fondo de media a el riesgo que tenemos a la baja, pues es bastante bajo, ¿no? Ese ratio, que es lo que podemos ver aquí, que es incluso negativo. Y me diréis, ¿por qué es negativo si el retorno medio es positivo? Es negativo porque cuando existe la tasa libre de riesgo, ¿vale? Que en este caso hemos puesto un 2,2%. ¿Esto qué es? Pues es la tasa a la que se remunera el efectivo de media durante este periodo, ¿vale?
y en este caso, si le restamos la tasa libre de riesgo, que es la que nosotros al final medimos el exceso de retorno, ¿no? ¿Qué nos genera este fondo? Menos la tasa de libre de riesgo, que es ya lo que nos generaría si no invirtiéramos en este fondo. Pues se quedaría en un valor negativo, ¿vale? Y podemos ver que en los ratios de rentabilidad, este fondo aquí, pues eh, son negativos, pero comparado con el resto de fondos de España en este periodo, tampoco lo ha hecho tan mal, ¿vale? Hay un 40% de fondos que lo han hecho mejor, pero claro, hay un 60% que lo han hecho peor. O sea, que son negativos, pero tampoco lo han hecho tan mal. Cabe decir que el value, las estrategias value durante estos últimos años no han sido muy favorecidas. Luego pasamos aquí a analizar la máxima pérdida que ha sufrido un inversor, ¿vale? Pues la máxima pérdida que ha sufrido un inversor en este fondo, en la historia de este fondo, ha sido un menos 66%. La máxima ganancia que ha hecho un inversor en este fondo en un año ha sido de un 99% y la mínima, la pérdida mínima, o sea, ha sido un menos 51%. Y si lo comparamos con el resto de fondos de España, la máxima ganancia pues es el de los peores fondos de España, ¿vale? En términos de, perdón, en pérdida mínima es de los fondos que peor lo hacen, ¿vale? Ha bajado un menos 51% en un año y eso es muchísimo, ¿vale? Hay un 99% de fondos que han perdido menos a un año. En términos de máximo retorno, pues es de los mejores, como podemos ver aquí. Pocos fondos han ganado tanto en un año como Cobas, ¿vale? Y pues bueno, podemos ver que está un poco más compensado, ¿no? Sí que es verdad que es el fondo que más pierde, pero también es de los fondos que más gana en un año. Luego, en términos de max drawdown, que lo que te dice es cuánto es lo máximo que ha llegado a tener este fondo de pérdida un inversor en la historia, pues también es de los peores, ¿vale? Es de los fondos con pérdida máxima, o sea, el 99% de fondos en España tienen una pérdida máxima inferior a Cobas, pierden menos. Y luego, pues, ratios de riesgo, pues es de los fondos, es un fondo muy arriesgado, ¿vale? Es para un perfil de inversor que no le importa arriesgar mucho para poder ganar mucho. Pero como hemos visto aquí, los ratios de rentabilidad de riesgo tampoco son muy buenos, ¿no? Entonces están arriesgando mucho, pero tampoco les está generando. No se les está recompensando por este riesgo. Y luego también podemos ver que el 52% de las veces un inversor comprando y quedándose un año en Cobas, pues gana dinero, ¿vale? Mientras que un 47% pierde dinero. Nunca se ha recuperado, o sea, esto lo que mide, la métrica de Recovery Max Drawdown, mide cuánto tarda el fondo en recuperar su máxima pérdida, ¿no? Que en este caso es el menos 66%. Pues en este caso aún no se ha recuperado, ¿vale? Tuvo esta pérdida en, sea, si un inversor compró aquí en 2008, en 2018, pues aún no se ha recuperado, no ha recuperado su dinero, ¿vale? Luego hemos comparado, el objetivo de este análisis es ver si el fondo de Cobas complementa o no una cartera donde hay un fondo mixto core, ¿vale? Yo este fondo lo veo como una inversión satélite, que os voy a dejar aquí arriba la definición de un fondo satélite donde explico lo que es, pero básicamente los fondos satélites son fondos que se deberían tener en cartera combinados con un fondo global mixto, que es la posición principal, ¿no?, de esa cartera. Y para simular un fondo global mixto medio, hemos cogido una composición de 60% acciones, 40% renta fija a bonos, con el MSCI World All Country World Index y el Bloomberg Global Aggregate, ¿vale? Y esto nos da que Cobas tiene una correlación de retorno anual de 0,43, que es muy baja, ¿vale? Bastante, bastante baja. Y podemos ver aquí que comparada con otros fondos de España no es tan baja, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un 40% de fondos, bueno, un 39%, que la tienen más alta.
Y luego, pues el information ratio lo que nos dice es que en comparación a un fondo global, pues no lo hace consistentemente mejor, ¿vale? Es más, tiene pues pérdidas de media. Si restamos el rendimiento de Cobas menos el rendimiento de un fondo global, de media, pues pierde dinero Cobas, ¿vale? Y el alfa y la beta, ¿vale? La beta lo que nos quiere decir es cuánto, o sea, si la beta es 1, tiene el mismo riesgo más o menos que el benchmark, que en este caso es usaba la cartera de un fondo global mixto. Y esto quiere decir que es un poco más arriesgado, ¿no? Que por cada un 1% que suba el fondo global mixto, Cobas suele subir un 1,34 y a la baja igual, ¿vale? Pero si igualáramos, si Cobas tuviera una beta de 1, ¿vale? Si ajustáramos el riesgo para que los dos tuvieran el mismo riesgo, podemos ver que el alfa que genera Cobas es negativo, ¿vale? Teniendo el mismo riesgo, este fondo generaría un 7% menos de rendimiento anual, de media. Ahora pasamos a la parte de comisiones, ¿no? Cobas tiene una comisión de gestión del 1,5, que es bastante inferior a la categoría de fondos de renta variable, que suele estar en 1,8%, pero tiene una comisión de reembolso, ¿vale? Que esto no es muy común y se utiliza para que los inversores, para penalizar al inversor que está a corto plazo, ¿vale? Cobas quiere inversores que por lo menos estén con ellos 5 años. Entonces, si tú estás menos de 5 años, en este caso la comisión de reembolso aplica para inversores que están menos de 2 años, ¿vale? Si estás menos de 2 años en este fondo, pues cuando saques el dinero de ese fondo se te va a cobrar un 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que si inviertes 100.000 euros, ¿vale? Aunque hayas perdido dinero, se te va a restar 4.000 euros de tu inversión simplemente por sacar el dinero antes de 2 años, ¿vale? Tiene una penalización bastante alta y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tomar la decisión de inversión. Conclusiones. Por la parte de análisis cualitativo, eh, todos son aspectos positivos, ¿no? Tenemos al gestor alineado con el inversor, ya que invierte sus ahorros y los de su familia en el fondo. Tiene 30 años de experiencia gestionando fondos e informa al inversor o sea, muy frecuentemente y con mucho detalle, ¿vale? El inversor siempre sabe en lo que invierte y eso, en mi opinión, es un aspecto muy positivo. En tema cualitativo, yo le doy un 10 de 10. Ahora pasamos a la parte cuantitativa. Me ha gustado mucho que la comisión de gestión esté por debajo de la media, pero no me ha gustado que la comisión, primero que haya una comisión de salida, ¿vale? Porque en mi opinión los inversores tienen que ser libres de decidir si se quieren quedar o no en un fondo. Ya tiene el fondo que preocuparse de que el inversor no se salga simplemente ofreciendo mejores rendimientos, ¿vale? Y luego me ha gustado que dentro de lo que cabe tiene una baja correlación habíamos visto de un 0,43%. Eso es positivo, porque ya sabemos que cuanto menor sea la correlación, más aumenta el efecto de diversificación en nuestra cartera. Un aspecto que no me ha gustado ha sido que la rentabilidad ajustada al riesgo es muy baja, o sea, es incluso negativa, ¿vale? Por cada unidad de riesgo que está asumiendo el inversor, se le está recompensando negativamente durante el periodo analizado, que es desde que se ha creado el fondo, ¿vale? Y esto es de media, ¿vale? Invirtiendo un día cualquiera. Y luego, como podemos ver en este gráfico de aquí, ¿vale? Donde medimos las proporciones de una cartera, ¿vale? Digamos que tenemos una cartera donde tenemos un fondo global mixto, ¿vale? Que es el global 60-40, y incluimos cobas en diferentes combinaciones de pesos, ¿vale? Es lo que podemos ver aquí. Cada puntito representa una combinación de pesos, ¿no? Y cuanto más nos acercamos a un 100% cobas, más aumentamos nuestro riesgo y menos rendimiento obtenemos, ¿vale? Lo que quiere decir que es mucho más rentable no incluir el fondo de Cobas en una cartera con un fondo mixto global que incluirlo. ¿Por qué? Porque simplemente invirtiendo en un fondo global mixto
obtenemos una rentabilidad de más del 5% con un riesgo del 7%. Mientras que si, por ejemplo, invertimos 50% en COBAS, 50% en un fondo global mixto, obtendríamos una rentabilidad del 2,5 a un mucho mayor riesgo. Por lo tanto, nos estaría dando un Sharpe ratio mucho menor que aquí podemos ver el color, ¿no? La escala de colores. Cuanto mayor sea el Sharpe, más clarito es el color. Y aquí podemos ver que el color se va aclarando poco a poco. Y el Sharpe más alto es en 100% un fondo global. Entonces, este fondo no aumenta el ratio de rentabilidad-riesgo de una cartera que ya tiene una inversión core en un fondo mixto global. Si os ha gustado este fondo y queréis invertir en él, podéis contratar este fondo a través de MyInvestor o de la propia gestora Cobas Asset Management. Si invertís a través de MyInvestor, que tenéis una oferta de fondos mucho mayor que en Cobas, podéis ganar 20 euros gratis si os registráis con mi código en MyInvestor. De todas maneras, en la descripción dejaré un link donde podéis directamente registraros sin tener que poner este código y os dan los 20 euros gratis igualmente. Pues ya estaría todo. Si os ha gustado este vídeo, podéis dejar un comentario, un like y si tenéis cualquier pregunta o sugerencia, sois más que bienvenidos de dejarla en los comentarios. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado este análisis.